Ahora sí, quiero que entremos aquí a la palabra del Señor. Estamos ya en Primera de Reyes, en el capítulo 19. Quiero que leamos el versículo 1 hasta el versículo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Y este es un hombre que tuvo grandes victorias, pero que aquí ahora lo estamos viendo en una actitud de desaliento y de depresión. Dice así la palabra de Dios. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Versículo 3 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba en Judea, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Con esta palabra, con un hombre que quería desaparecer, con un hombre que tiene ideas de muerte, con un hombre que quiere morir y que le pide a Dios que le quite la vida en un momento de desaliento, en un momento de depresión, vamos a orar. Te voy a pedir que levantes tus manos. Si por tu mente, en algún momento durante esta pandemia has pensado que es mejor no vivir, yo quiero que tú allí donde estás levantes tus manos. Y si conoces a alguien, puedes ir escribiendo ahí en los comentarios, porque vamos a orar por esas personas. Vamos a orar por esas personas que han pasado por estas crisis de desaliento, de idea de suicidios o de depresión. Y lo vamos a hacer basado en esta palabra. Señor, en este momento te damos gracias. Tú estás aquí, Señor. Nosotros creemos en tu poder, creemos que tu palabra es verdad, creemos que esta palabra tiene poder, creemos, Señor, que tú la escribiste. Tú que estás allí, no solo voy a orar yo, tú también vas a orar. Y tú también vas a levantar las manos y vas a decirle al Señor, aquí estoy, Dios. Hoy necesito una palabra tuya. Hoy necesito una palabra que me levante, una palabra que me devuelva el deseo de vivir, una palabra que me permita encontrar una razón para continuar. Así que, Señor, si Elías pasó por esta circunstancia, hoy queremos conocer cuál fue la estrategia que tú usaste para que él pudiera vencer el desaliento, vencer el desánimo y pudiera seguir adelante con el resto del camino que le esperaba. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El desaliento. ¿Qué es el desaliento? La depresión, la tristeza, el desánimo. ¿Cuál es el impacto que tiene en nuestra vida? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo sé yo que una persona está en desánimo? Y yo quiero que tú tengas ahí escrito, tengas ahí un lápiz, tengas un papel o tengas tu blog de notas o tu computadora ahí abierta, una hoja de Word, y puedas empezar a escribir lo que Dios te va a hablar en esta mañana, ¿ok? Y si hay alguien por ahí distrayéndote, dile, hoy esta palabra es para mí, yo necesito escucharla. Sea que la vayas a aplicar a tu vida o sea que la vas a compartir con alguien que tú sabes que en este momento dice, bueno, no tengo cómo sostener a mi familia, me he quedado sin trabajo o me voy a quedar sin trabajo a final de año y tengo desaliento. No sé qué voy a hacer, cómo voy a pagar mis deudas, porque como viene la cosa que ahora se está planeando, tal vez otro pico y cédula en Cartagena, otra restricción. Bueno, ¿y ahora yo cómo voy a hacer? Y viene el Señor con una palabra exacta, en el momento preciso. Y quiero que empecemos a meditar en esto, el desaliento. ¿Qué sucede con el desaliento? El desaliento daña nuestra autoimagen. Tiene el efecto de hacernos ver a nosotros mismos con una imagen completamente distinta a lo que nosotros realmente somos.
El desaliento nos hace evadir nuestras responsabilidades. No, voy a dormir porque el desaliento da sueño, da pesadez y a veces da mucha hambre. Nos impulsa a culpar a otros de nuestros problemas. Ese es otro síntoma del desaliento, de la depresión. Empezamos a buscar falsos culpables de nuestros problemas. Y nos tienta a desdibujar los hechos que estamos viviendo. Tendemos entonces, cuando estamos en desaliento o cuando estamos en tristeza, tendemos a liderar según cómo nos sentimos. Si me siento mal, pues lo hago así. Elías se convirtió en un líder desalentado, pero ¿cuándo vino el desaliento a su vida? Después de una larga jornada. Después de una larga jornada que no solo fue física, sino que involucró sus emociones y su vida. Es decir, su cuerpo, sus emociones, sus pensamientos estuvieron involucrados en esa jornada difícil, pesada, y después de haber pasado esa jornada, vino el desaliento a su vida. Como los escaladores, las personas que saben de escalar, dicen que cuando van subiendo, cuando van escalando, ellos sienten esa energía que van teniendo y muchas ganas de continuar. Pero cuando vienen de bajada, es el momento del desánimo. Es el momento que puede ser también peligroso. Le sucede a varias personas. Emocionalmente, Elías estaba agotado. Y esta puede ser una causa del desánimo, cuando nosotros emocionalmente estamos agotados, o cuando estamos físicamente abatidos, o cuando estamos enfermos. Y llega a nuestra vida algo que se convierte también en un síntoma, y es la autocompasión. Estamos listos para morir. Estamos listos para que empiecen las ideas de muerte. Estamos listos para que una voz nos diga que es mejor morir que estar vivo. Él se veía demacrado, estaba casi abatido. Él era un valiente líder, como lo eres tú. Eres una persona valiente. Y él era un valiente líder. Él había confrontado exitosamente a 450 profetas de Baal, a 400 profetas de Acera. Se dio media vuelta después de haber hecho semejante osadía y huyó de una mujer malvada que amenazaba su vida. Pero ¿cómo pudo suceder eso? Puede suceder porque nos podemos quemar cuando pagamos inmensos gastos emocionales, pero no rellenamos nuestro ser interior. El ser interior necesita llenarse. ¿Qué fue lo que le sucedió a Elías? Veamos un poquito las causas que lo llevaron a él a la depresión y al deseo de morir. Él predijo una sequía al rey Acab. Él recibió sobrenaturalmente comida de una viuda y de aves. Él anunció el final de una sequía. Él retó a 400 profetas de Baal. Él movilizó al pueblo para eliminar ídolos. Él oraba para hacer descender lluvia torrencial en Judá. Él se adelantó a la tormenta y al carro de Acab. Él confrontó a Jezabel. Pero, ¿qué le sucede a él? ¿Cuáles son las consecuencias para él? Él empieza a aislarse, se aparta. El primer síntoma de su depresión, de su desaliento, es el aislamiento. Porque cuando la persona está así, quiere estar sola, quiere estar encerrada, quiere estar aislada. Y si no puede estar sola porque tiene muchas personas a su alrededor, se aísla mentalmente. La paranoia, se sintió totalmente solo en el servicio a Dios. Imaginaba que todo el mundo intentaba matarlo. Agotamiento, se sentía hambriento. Él se sentía súper agotado. Buscó un escondite, se metió, se perdió en una cueva. Entonces este es otro síntoma, esconderse. La autocompasión, se quejó de no obtener recompensa. Depresión,
oró para morir y tuvo un complejo. Él pensaba que él quedaba solo, que él estaba solo. Y le dice al Señor, he quedado solo como profeta tuyo. Y sintió un vacío. Sentía un vacío interno porque no tenía ninguna palabra fresca de parte del Señor. Un profeta valiente, un profeta, una persona humilde, pero era un hombre como tú, un hombre como yo, un ser humano sujeto a la condición humana como todos nosotros. Él supo lo que fue el desánimo, el abatimiento y la depresión. Pero Elías no había considerado la fuente de la amenaza, la cual había venido de otro ser natural y carnal, que había vivido su vida de una manera impía, separada de las cosas del Señor. O sea, la amenaza de Jezabel no venía de alguien que tuviera un gran poder, era una persona como él, pero en el estado emocional en el que estaba Elías, esta amenaza le produjo esa tristeza y esa depresión. Si Elías hubiese pensado en forma realista en la circunstancia en la que estaba, él se hubiera dado cuenta de eso. Si así hubiese sido, su monólogo hubiese sido así. Dios es quien está en control aquí, no Jezabel. No pensaré en absoluto en sus amenazas. Confiaré en Dios como lo he hecho durante años. Pero Elías no lo hizo, pues no estaba pensando de manera clara y realista. Elías se aisló de las relaciones que podían fortalecerlo. Dice la palabra que dejó a su criado solo. Él le dijo al criado que lo esperara y él se fue solo. Y se fue un día de camino en el desierto. Cuando nosotros nos desanimamos, lo primero que nosotros hacemos es aislarnos. Las personas desanimadas son personas solitarias. Elías fue cautivo de las consecuencias de la victoria. Hay momentos que nosotros somos vulnerables a la tristeza y a la depresión. Y en esos momentos necesitamos poner una defensa contra el enemigo. ¿Ok? Y entonces hay un antiguo proverbio que dice, quebrarás el arco si lo mantienes siempre doblado. El arco tiene que descansar. ¿Ok? Elías fue un hombre que pasó trabajo, que pasó dificultades en el desierto, muchas confrontaciones, pero cayó en la conmiseración. La conmiseración es una emoción que es patética, es una emoción que nos miente, que exagera las cosas, que nos lleva a las lágrimas, pues coloca en la persona la mentalidad de víctima. Entonces usted escucha que la persona, porque es que a mí siempre, porque pobrecito, yo soy la víctima, a mí siempre me hacen. Es que si usted supiera, es que a mí la conmiseración es uno de de las emociones más terribles que pueden llegar en momentos como este. Es como si alguien dijera, pues yo estoy pasando por la pandemia, qué cosa tan difícil. Ajá, y los demás también estamos pasando por esa situación difícil. ¿Y qué estamos haciendo para enfrentarlo? Esa es la diferencia. Y el peor de los casos es que la conmiseración lleva a la persona a desear la muerte. Esa es la emoción que nos lleva a ese lugar, a desear la muerte. Fíjate que Elías dice, y ahorita lo vamos a leer, él dice, yo no soy mejor que mis padres. Entonces alguien dice, pues yo no soy mejor, yo quisiera ser mejor. Bueno, ¿y quién le dijo que tenía que ser mejor? ¿Quién le dijo a Elías que él tenía que ser mejor que sus padres? Él se había colocado un modelo, él se había colocado una meta no realista. Y cuando nos colocamos una meta no realista y tratamos de alcanzarla y después no podemos llegar, entonces, y no podemos vivir de acuerdo con esa meta que es y que no es realista, empezamos a deprimirnos porque tomamos como modelo externos. Pero el primer consejo en esta mañana es deja que sea Dios quien fije tu modelo.
Él es el que siempre te sostendrá cuando Él te coloca el modelo. Él será fiel y Él te acogerá y te ayudará. Entonces ya estamos aquí en Primera de Reyes, capítulo 9. Y ahora quiero que leamos, aquí ya estamos con el hombre que tuvo las ideas de muerte. No sé si ya tenemos algunas peticiones de oración. ¿Hay alguien quisiera verlas? ¿Me la puede pasar? Aquí tenemos algunas peticiones de oración y quiero tenerlas aquí un momentico. Ya me las van a traer. Peticiones de oración, ok. Tenemos allí Diana Pau, su papá Juan Pérez Martínez en este momento cree que se va a morir. Bueno, Diana, tú que estás allí conectada, tú que estás allí en Facebook conectada, vamos a orar por él. Al final tenemos una oración, no te vayas a desconectar. Tenemos una oración especial, es una oración que va dirigida directamente a este espíritu de conmiseración y que nos ayuda a levantarnos del espíritu de muerte. Así que yo te invito a que te quedes ahí o luego vas a nuestro canal de YouTube y ahí vas a encontrar la oración. Aquí aparece Ruth Viloria Gómez, dice que oremos por su hermana Janet Viloria, que tiene mucho desánimo y su salud y su familia. También tenemos la petición de Luz Ángela, que dice que orar por Tatiana Pérez con pensamientos suicidas. Y la familia Ripoll pide oración por desaliento y desánimo de ella y su hijo Antonio, ¿ok? Entonces vamos a orar y vamos a compartir un poco más sobre esta forma de reaccionar. Es una forma extrema, pero yo le voy a decir algo. Pareciera que fuera algo complejo, que la persona que tiene ideas de muerte fuera algo complejo, pero no es complejo. Es sencillo. La demora es que tú empieces a pensar bajo este espíritu de tristeza, de desaliento. La demora es que tú empieces a pensar que tú eres un pobrecito y que todo el mal del universo ha recaído sobre ti. La situación es cuando tú empiezas a pensar, estoy solito, estoy mal, estoy solito, no sé cómo salir, cuando tus pensamientos empiezan a traicionarte. Primera de Reyes 19, versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate, levántate y come, porque todavía hay sueños que conquistar. Pero aquí aparece esta frase, porque largo camino te resta, le dice el Señor. Porque largo camino te resta. Y es interesante el versículo 8. Fíjense lo que sucede cuando Dios viene, nos alienta, nos levanta, nos saca de ese lugar y fortalecido con aquella comida y fortalecido con esta esperanza, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Dios se encuentra con él. Yo quisiera que tú subrayaras de este texto aquello que ya Dios está hablando a tu vida. Dios se encuentra con Elías en el momento de mayor desánimo y esperanza, en el momento en que él desea morir. Dios se encuentra con él. Y el Señor le enseña tres cositas. Tres cositas le enseña el Señor. La primera, quiero que lo anotes. Quiero que lo anotes. Tres cositas le enseña el Señor a Elías. La primera, le permite que tenga un tiempo de descanso, un tiempo de renovación. Renuévame, Señor, porque en esta temporada tengo que enfocarme en lo que esta temporada me ofrece. Pensamientos realistas son claves
para vencer las ideas de muerte y de suicidio. Pensamientos realistas. Y Dios le permite a él que tenga un tiempo de descanso y un tiempo de renovación. Le proveyó una buena comida, le dio un pan recién horneado como el que hoy tú estás recibiendo y le entregó una refrescante agua fría. La Biblia, cuando menciona el agua que se le da a alguien que necesita levantarse, dice que debe ser fría, debe ser refrescante, porque así son las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios son refrescantes. Luego Dios le permite que con esta comida él camine. Imagínense el poder que tiene Dios de levantar a una persona que con ese ánimo y con esa palabra refrescante, Dios le permitió al caminar 40 días y 40 noches. Pero camino ¿a dónde? A encontrarse con Dios. Fue camino al monte de Dios. Quisiera que eso lo subrayaras allí en tu Biblia. Toma fortaleza y nuevos ánimos para ir a un encuentro con Dios. Lo segundo que Dios le permite vivir a Elías es que se comunica de manera estratégica con él. Él necesitaba una palabra exacta porque él era el hombre que Dios en ese momento estaba usando. Y dice el versículo 9. Vamos a leer el versículo 9 que dice, y allí se metió en una cueva. ¿Qué le parece? El escondite, el encierro. Ese yo quiero estar solo, pero está es muy bueno estar solo para meditar, pero luego hay que dar la cara, ¿verdad? Pero cuando estamos en ese momento es otra manifestación, es completamente diferente. Es como, quiero estar solo al 1%, al 10%, como normal, pero quiero estar solo al 90%, como que algo hay que hacer, ¿ok? Hay un síntoma de que algo está sucediendo. Y el versículo 9 dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él nuevamente palabra de Jehová, el cual le dice, oye Elías, ¿qué haces ahí? ¿Por qué estás allí? Versículo 9. Y Elías vuelve y responde con esa actitud de conmiseración. Versículo 10. Y él le responde, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Y solo yo, pobrecito, he quedado. Yo solito. Yo soy el único. Pues quiero que sepa que no eres el único. Todos los que estamos aquí, la pandemia nos cambió la vida. Y si cada uno contara lo difícil que ha sido y lo necesario que ha sido Dios, escribiéramos el libro post-COVID. No estás solito. Somos muchos. Y dice Elías, y dice que eso es lo que él le responde al Señor, pero el Señor lo anima. El Señor le dice, mira Elías, versículo 11, el Señor lo anima y le dice, sal fuera, sal de ahí, levántate y sal, en el nombre de Jesús, ponte de pie en el monte, viniste al monte a encontrarte conmigo, sal de ahí, ponte de pie y ponte frente a mí. Ese es el lugar para recuperarse del ánimo. Y entonces dice, el Señor le dice, mira, sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová tampoco estaba en el fuego.
y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y entonces el Señor le muestra a Elías que hay diferentes manifestaciones. Pero Dios no estaba en ninguna de las formidables manifestaciones. Lo formidable que extrañamos. Estamos extrañando lo formidable. Pero Dios en este momento te dice que Él está ahí cerca de ti. Dice que Él está en una manifestación suave, delicada, apacible, en el lugar secreto. La presencia de Dios vino como una suave brisa. Y Dios sacaría de su autoconmiseración, del desánimo y de la depresión. Y apenas sale de la cueva, Dios le vuelve y le pregunta, ¿qué estás haciendo, Elías? Versículo 13. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces, Elías? Y es cuando aquí Dios le clarifica la situación y le muestra, entonces ahora que estás aquí al frente mío, esto es lo que hay que hacer. Versículo 15. Y le dice Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás. Y te voy a regalar un equipo, no te voy a dejar solo. Mira, hay personas que están contigo y vas a salir y vas a encontrarte. Y dice, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Asiria. Ahí está. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y el Señor le dice, no vas a estar solo, no estás solo, sal. Mira que te voy a mostrar que hay quienes te pueden apoyar. Mira que te voy a mostrar que puede haber un equipo. Y a pesar de su desilusión, Dios le muestra que todavía hay un sueño, todavía hay una razón, todavía hay motivos para luchar y hay una tarea que hacer, que todavía hay lugar en esta tierra para los Elías que hoy han pensado que llegaron al final. Y el Señor dice, todavía hay un lugar para ti. Todavía hay una función para ti. Todavía no es tiempo de morir. Como dice el Salmo 118, versículo 17, no moriré, sino que viviré para contar las maravillas de Jehová. Y Dios le muestra que a pesar de lo desilusionado y agotado, él seguía siendo el hombre que Dios utilizaría y él había escogido para un tiempo como en el que Elías estaba. Y lo tercero y último que Dios le muestra a Elías es que le envía un amigo íntimo y entrañable y envía a Eliseo. Y en el versículo 19 dice, partiendo él de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de él, delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Hace que Dios le envíe ayuda cuando él sale y pone sus ojos en el monte y empieza a mirar al Altísimo. Cuando sus ojos miran hacia arriba,
no hacia abajo, no hacia los lados, no hacia allá, no hacia acá, no hacia lo que dijo este, no hacia lo que opina lo otro. Sus ojos miraron hacia arriba. Cambió su perspectiva.